Acuerdo de Cambio Climático de París tiene algo bueno, que es que por lo menos hubo un nivel, se fijó, digamos, y se acordó, y en ese sentido el acuerdo en sí es vinculante, o sea, es obligatorio. Se acordó que se tenía que limitar el aumento de la temperatura a menos de 2 grados, que ya es mucho. Eso, para la gente que no sabe, digamos así, que no ha estado en el tema, ya se ha aumentado desde la época preindustrial más de 1 grado en promedio en todo el planeta. A más de 1.5 grados ya hay problemas enormes, por ejemplo, en los países que tienen costas bajas o los países islas, etcétera, con muchas repercusiones. Entonces, haberlo puesto en 2 ya de por sí es alto, pero bueno, por lo menos dice que hay que mantenerlo muy por abajo de 2. Entonces, por lo menos indica un nivel de ambición que es mejor que lo que antes se hablaba, que no había ninguna meta concreta. Y eso fue, digamos, lo más importante de París. Ahora, el problema del Acuerdo de París fue que no puso ninguna medida obligatoria para cortar las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces eso lo que significa es que por un lado hay una ambición, pero por otro lado no hay instrumentos para llevarla a cabo, y que los principales emisores tengan por fuerza que bajar sus emisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta COP, en la COP23, esto se decide en la COP21, para dar una idea, ¿no? Hay dos fenómenos, digamos así, o dos fenómenos nuevos. Uno es la salida de Estados Unidos del acuerdo, que Estados Unidos es el segundo mayor emisor actual de gases y el mayor histórico, sin ninguna duda, ¿no? Además, con 5% de la población usa el 25% de la energía. Entonces, la salida de Estados Unidos es muy significativa, por un lado, pero por otro lado ya estaba el tema de que al no ser obligatorias las reducciones, lo que sucedió, digamos, es que una vez entrado en vigor el acuerdo, los países entregan su plan de trabajo, vamos a decir así, que se llaman contribuciones determinadas a nivel nacional, contribuciones para que se cumpla esa meta. Entonces, estos planes de trabajo que entrega cada país por separado dan que si se cumplen esos planes de trabajo tal como cada país se compromete, daría un aumento no de 2 grados, sino incluso hasta 3.5 o 3.7, algunos dicen. Entonces, eso nada más por lo que los países dicen que van a hacer. Entonces, ahí ya hay un problema grande, y lo que se está tratando, entonces, por ejemplo, esta COP, uno de los temas que tiene es ver cómo se enfrenta el cambiar esos planes de trabajo, ¿no? Ya que no son obligatorios. Ahora, esto concretamente en la agenda se traduce, porque son planes de trabajo de largo plazo. El Acuerdo de París dijo que iba a haber una revisión cada 5 años, ¿no? Entonces, la primera revisión de en qué estado está el cambio climático y en qué estado están las reducciones o lo que haya comprometido cada país, se haría en el 2023. Pero en el 2018, que es el año próximo, va a haber algo que se llama un diálogo facilitador. Y en ese diálogo se van a sentar, básicamente se van a sentar las bases como para que los países vayan cambiando estas contribuciones, digamos, ¿no? Entonces, no sé si son muchos detalles, pero básicamente uno de los temas que está en juego en esta COP es ese. Es decir, cómo se logra que las contribuciones de los países acuerden a la meta de mantener a menos de 2 grados. Ese es un tema. Ahora, hay temas que acompañan el tema de la reducción y que son igualmente importantes. Uno es el tema de lo que les llaman financiación. Financiación para que los países, sobre todo del sur, puedan hacer una transición, por ejemplo, a energías renovables, por un lado, o sea, todo lo que significaría poder no aumentar emisiones. Esto está en el contexto de que las 2/3 partes del cambio climático hasta el día de hoy la provocan 10 países, ¿no? Entonces, todo el resto de los países lo sufre, pero entonces necesitan dinero para 2 cosas. Por un lado, para adaptarse, o sea, adaptación en el término de Naciones Unidas de la COP23 y todas las COP, tiene que ver con la posibilidad, por ejemplo, de que si sufren grandes problemas como con huracanes, con el aumento
con el aumento del nivel del mar en algunos casos, etcétera, con sequías. Por un lado, cómo hacer para prevenir y poder estar en mejores condiciones de resistir eso. Por otro lado, para hacer que su propio derecho a desarrollarse, digamos, pero pueda hacerse de otra manera. Y para eso se necesita ayuda. Entonces, se supone que los países que más han contribuido al cambio climático serían los que tendrían que aportar a un fondo, que es el Fondo Verde para el Clima, para que esos países puedan, adaptarse o, digamos, tomar ciertas medidas de contención. Hay otro tercer tema en financiación, todo esto sí se va a discutir en la COP23. Hay otro tercer tema que es uno de los temas más polémicos, que es el tema de las, se llama pérdidas y daños y compensación por los daños. Entonces, ¿qué sucede? Que, como acabo de decir, quienes causan el cambio climático en realidad son muy pocas personas, muy pocos países y muy pocas empresas. Pero todo el resto del mundo sufrimos eso, digamos, ¿no? Y hay algunos que lo sufren de manera mucho más brutal. Vamos a poner, por ejemplo, lo que ha pasado ahora con los huracanes en el Caribe, incluso en México, bueno, en fin. Entonces, ¿qué pasa con estos países? ¿Cómo pueden recuperarse de los daños que sufren por el cambio climático? Bueno, ahí lo primero que pasa es que los países del norte tienen todo tipo de argumentos, estoy hablando en general, ¿no? Así, los países del norte en general. Y en estas discusiones se creó algo que se llama el mecanismo de Varsovia, se creó en Varsovia, en la COP, la que se hizo en Varsovia hace unos años, hace poco, creo que es la COP19. En esa COP se crea el mecanismo internacional de compensación por pérdidas y daños. El problema es que ese ha estado paralizado y como los países del norte se niegan a poner dinero en esto, entonces tienen toda una serie de argumentos, incluso se ha inventado, por ejemplo, poner seguros para las pérdidas, pero eso lo tendrían que pagar los propios países. Entonces, digamos, realmente está muy infecta la discusión en el mecanismo, que es uno de los temas más urgentes, porque es donde hay pérdidas y daños, ya lo hay, ¿no? Entonces, este tema se espera también que se discuta en la COP23, que todo esto está dentro del paquete de financiación. Hay otro tema que se va a discutir en la COP23 y que es muy importante, digamos así, y que parece como un tema gris, pero es el reglamento, le llaman el libro del reglamento para cumplir el Acuerdo de París. Y eso es, así como suena de gris, es importantísimo porque va a significar, o sea, de qué manera se puede o no, qué tipo, por ejemplo, de tecnologías o de medidas se pueden usar para teóricamente decir que se está contribuyendo a que baje, digamos, o a que no siga aumentando el cambio climático. Entonces ahí, en ese libro, en ese reglamento, por ejemplo, se podrían decir, bueno, no cualquier tecnología, tienen que ser, por ejemplo, no puede ser geoingeniería, que es la manipulación del clima, o no puede ser tecnologías que sean dañinas y que provoquen otros problemas ambientales o sociales, por ejemplo, las hidroeléctricas, por ejemplo, la energía nuclear. Todo esto que te estoy diciendo son lo que más bien la mayor parte de la sociedad civil y muchos de los países del sur sería lo que querrían, ¿no? Pero lo que te quiero decir, el tema de reglamento tiene que ver con muchos temas que parece como un tema gris porque uno dice el reglamento, pero también es uno de los temas que están en discusión en esta COP, aunque la verdad que se espera que todo esto realmente tome medidas decisivas en la próxima COP, en la COP24. Entonces, esta es una COP un poco como de puente, pero al mismo tiempo de ser de puente va a sentar las bases para estos temas, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo diría que ese es el problema principal, junto a la voluntad política de los países, de los mayores emisores. Yo diría que es el problema principal, que es la presencia muy fuerte, muy pesada de las empresas transnacionales, que son las principales causantes del cambio climático, en este caso las empresas de petróleo, carbón, gas, pero también varias de agronegocios, están entre los principales causantes, las cementeras. Entonces, y todas estas tienen un papel dentro de
del convenio de cambio climático muy fuerte, demasiado pesado, vamos a decir. Uno puede decir, bueno, digamos, ¿en qué sentido? Bueno, por un lado tienen un papel igual como observadores, igual a lo que puede ser una organización ambiental o una organización local o un pueblo indígena. Están en el mismo pie, digamos, ¿no? Lo cual ya es un problema, porque ellos no solamente son los causantes, sino que tienen enormes intereses para defender económicos y además tienen, al entrar como observadores, tienen una posibilidad enorme de influir sobre las decisiones, de presionar a los países, de presionar a los delegados, etc., ¿no? Entonces, en este sentido, hay toda una corriente a partir de la sociedad civil para que esto cambie dentro del convenio de cambio climático y que no se permita que las transnacionales o las organizaciones que lo representan, porque también hay ONGs de las transnacionales, por ejemplo, grupos de interés, que no son solo ONGs, pero digamos que no son gubernamentales, como grupos de interés como la Cámara Internacional de Comercio o como Fuels Europe, que es también un centro de interés de las empresas de energía, y por supuesto, bueno, las empresas petroleras, todas las mayores, etcétera, están presentes en esto, ¿no? Entonces, por un lado es cómo controlar, cómo impedir que estas empresas puedan acceder de esta manera que tienen ahora tan fácil a entrar en las negociaciones y estar influyendo sobre los delegados, presionando, etcétera. Por otro lado, además, las empresas transnacionales y todo lo que es la parte de negocios tienen su propio sector en donde tienen no solamente exposiciones, etcétera, dentro de la propia COP, sino que además también tienen, por ejemplo, tienen toda una carpa de comercio de emisiones de carbono, etcétera. Bueno, carpa era el año pasado, quiero decir, tienen un lugar, un centro. Entonces tienen un centro físico, tienen acceso directo, tienen lugar como observadores y además de eso tienen presencia en las delegaciones. Por ejemplo, en la delegación de Holanda muchas veces va la Shell como parte de la delegación oficial, la petrolera Shell, que tiene sede en Holanda, o en Reino Unido también, por supuesto en Estados Unidos, van las mayores petroleras como parte de la delegación. Eso va a ser difícil de impedirlo porque, digamos, los países pueden poner en su delegación a quien quieran. Lo que sería muy importante, y es una de las cosas que se empezó a discutirse ya en este año y que en esta COP también se va a seguir la discusión, digamos, es que hay que limitar la presencia de las corporaciones transnacionales que provocan el cambio climático. Y ya hay algunos ejemplos sobre esto, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud impidió que pudieran entrar las transnacionales del tabaco cuando se estaba discutiendo el tema del tabaco, ¿no? Entonces eso cambió mucho todo lo que ha pasado en el tema. Bueno, eso es otro de los temas, por ejemplo, que van a ver ahora en esta COP, que ya estaban y que va a ser un tema difícil porque tienen mucho poder ya sobre esto, ¿no? Los países, los grandes emisores son los que tienen las delegaciones más grandes y eso también hace, digamos, el problema es que en las negociaciones hay muchas negociaciones paralelas al mismo tiempo. No se hace todo en un plenario, entonces cada país tiene una voz y un voto, sino que al mismo tiempo se está discutiendo dentro del organismo técnico, dentro del organismo de implementación, dentro del Acuerdo de París, dentro de la COP. O sea, todas estas reuniones pasan simultáneamente y a su vez se dividen en grupos y en temas. Entonces, por ejemplo, una delegación que tiene 2 o 3 personas, que ya es bastante, porque hay delegaciones de muchos países africanos, asiáticos, incluso algunos centroamericanos, etcétera, que solo tienen 1 o 2 personas. Entonces, esas personas tienen que optar a cuál de esas 5 reuniones o 6 o 7 que están sucediendo va. Y entonces eso hace que pierden mucha posibilidad de realmente negociar. Eso sigue siendo una gran injusticia. Por ejemplo, estamos antes de la COP, ¿no? Entonces no sé cuántos delegados va a mandar Estados Unidos, pero Estados Unidos, incluso habiendo renunciado al Acuerdo de París, rechazado ser miembro, seguramente va a tener unas delegaciones más grandes. Entonces hay una gran injusticia en cuanto a las delegaciones, que Naciones Unidas trata de subsanar desde el punto de vista formal, financiando a los países que no tienen medios para llegar o que tienen muy pocos medios.
pero nunca alcanzan debido al gran lobby, al gran cabildeo de las transnacionales y al gran peso de las delegaciones de los grandes países emisores, que son sobre todo los países de la OECD, o sea, Estados Unidos, Japón, Europa, básicamente. Entonces, todo eso hace de que hay una desventaja, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, por ejemplo, son de las cosas que estructuralmente se deberían cambiar dentro de este convenio. Bueno, México en este momento es particular la situación de México porque México es uno de los principales emisores contados, digamos, del 1 al 15, digamos, ¿no? Creo que, no sé si en este momento está en el 10º o en el 11º lugar de los grandes emisores. Eso en parte es porque México es un país petrolero, claro, por Cemex, que es también una de las grandes empresas que contribuyen a eso, Pemex y Cemex y todas las que vienen. Y por lo tanto México tiene en ese sentido una responsabilidad. Sin embargo, México, aún teniendo a Patricia Espinosa en este momento como la secretaria ejecutiva del convenio, ha tenido una posición bastante tímida en cuanto, por ejemplo, a todos estos temas. No ha dado posiciones claras, por ejemplo, en el tema que hablábamos de la diferencia, de la desigualdad, no solo de la participación, sino también del rol histórico, etc. Entonces, en general, digamos, no ha sido en este momento un actor que dentro de estos problemas claves, que tienen que ver con pérdida y compensación de daños, que tienen que ver con la financiación, sí lo tuvo. Por ejemplo, México fue el que propuso el Fondo Verde para el Clima, pero no ha tenido una posición muy clara de seguimiento de estos temas, digamos, ¿no? Y después está el problema de que México, en su propio plan de cambio climático, la mitad de lo que México plantea como reducción de emisiones tiene que ver con lo que llamamos falsas soluciones. Eso no lo nombré antes, ¿no? Pero que tiene que ver desde mercados de carbono hasta compensación a través del mecanismo de desarrollo limpio, que es una manera también de mercados de carbono. Entonces no está planteando muchas soluciones reales. Entonces eso ya desde su planteo nacional, ¿no? Bueno, por un lado va a haber una cumbre de los pueblos del clima que se va a hacer antes de la COP, cuando empieza el 6 y el 7, y ahí hay una serie de... En general, las grandes preocupaciones, digamos así, desde la sociedad civil, tienen que ver con las falsas soluciones, porque estas, en vez de promover mejor adaptación y mejor reducción de emisiones, agravan los problemas, ¿no? Entonces eso tiene que ver, por ejemplo, con los mercados de carbono, que en realidad no solucionan nada y aumentan la especulación. Tienen que ver con las tecnologías nocivas, como la nuclear, la de las grandes represas hidroeléctricas. Tiene que ver también, hay una gran demanda con terminar la extracción de carbono, terminar con el petróleo. Eso de hecho va a ser una de las movilizaciones principales, en donde se hace una gran movilización previa a la COP, en Degelende, que es terminar con la extracción de carbón, que por una enorme mina que hay ahí justamente cerca en Alemania. Entonces, esto tiene, junto al tema, digamos así, de prevenir las falsas soluciones o evitar las falsas soluciones, no solo por el tema del cambio climático, sino que en general tienen enormes impactos sobre la sociedad, los campesinos, los pueblos indígenas. Entonces, ese es otro tema. Luego está todas las reivindicaciones también de los campesinos y pueblos indígenas que tienen que ver con no incluir el carbono en el suelo como parte de los mercados de carbono, porque esto va a aumentar enormemente la especulación con los territorios y con la tierra. Entonces esa es otra de los puntos de la sociedad civil. También desde la sociedad civil hay mucho énfasis en el tema de la compensación por pérdidas y daños, porque casi todos los países del sur están en una situación vulnerable, ¿no? Muchos países. Y bueno, en el tema de tecnologías nocivas, nosotros como ETC, nosotros hemos seguido el tema de tecnología dentro del convenio y también fuera, digamos, y estamos sumamente preocupados
porque una de las principales tendencias que hay en este momento y que se va a manifestar sobre todo en el 2018 es en el 2018 en el diálogo facilitador que va a haber en el 2018 es que para mantener la temperatura por abajo de 2 grados o por abajo de 1.5, que en este momento es lo que se plantea a través de un nuevo informe del Grupo Internacional de Expertos sobre Cambio Climático, el IPCC, lo que se está diciendo es que no se puede mantener la temperatura en 1.5 y por lo tanto hay que usar formas de manipular el clima, que es geoingeniería, sea para remover el carbono excedente de la atmósfera o para rebotar la luz del sol para bajar la temperatura. Y estas son tecnologías que son enormemente peligrosas, en parte por la escala, porque para tener cualquier tipo de impacto a nivel del clima global se tienen que desarrollar a una escala enorme, a una mega escala, sea cual sea la tecnología. Pero además porque muchas de estas tecnologías son tecnologías que provienen de usos bélicos. De hecho, la geoingeniería se empieza a desarrollar como como arma de guerra, ¿no? Entonces, que se desarrollen estas tecnologías que podrían alterar el clima, no solamente a nivel global, sino en forma desigual entre países del sur y el norte, es muy grave que ese instrumento exista en el clima de desigualdad y de confrontamiento que además existe en este momento. Por ejemplo, claramente a partir de Estados Unidos. Una de las tecnologías, solo para dar un ejemplo, ¿cuáles serían los impactos de esto? Una de las tecnologías propuestas, que es evitar que la luz del sol llegue a la Tierra con la misma intensidad, o sea, rebotar parte de la luz del sol. Si eso se lograra hacer, que la propuesta más común que hay es hacer nubes volcánicas artificiales que reboten la luz del sol, enormes nubes volcánicas artificiales sobre el Ártico. Entonces eso se supone que bajaría la temperatura en toda la parte del hemisferio norte, o quizás en todo el planeta. Pero eso desequilibraría enormemente el sistema del monzón, o sea, de los monzones, y produciría enormes sequías en África, que además es uno de los continentes más afectados por la sequía. Entonces, solo esta es una de las tecnologías. Entonces, cuando esto se discute y se dice, bueno, pero ¿cómo es posible que alguien proponga una tecnología de este tipo? Entonces dice, bueno, es que con el cambio climático de todas maneras van a sufrir, entonces el asunto es que sufran algunos y no otros. Pero lo que es muy peligroso es que esa herramienta la van a tener quienes tengan los medios, quienes tengan la posibilidad de decidir sobre ello, que de nuevo va a ser los mismos países que son los grandes emisores. Y que de nuevo los que van a sufrir y van a tener los principales impactos van a ser los países que menos han provocado el cambio climático. Entonces, en ese sentido, hay todo un movimiento desde la sociedad civil contra la geoingeniería en general, digamos, como herramienta para descartarlo. Lamentablemente, la batalla va a ser fuerte y ya está empezando, de hecho, la geoingeniería está bajo una moratoria, o sea que no se puede aplicar en el Convenio de Diversidad Biológica, por sus impactos en la biodiversidad y en los pueblos indígenas y campesinos. Pero se quiere llevar el tema a partir de que la necesidad de mantener el 1.5 al cambio climático. Y ahí la relación de fuerzas es más difícil por lo que decíamos antes, por la gran presencia de las transnacionales, por la gran presencia de los países emisores que están dispuestos, porque para ellos es muy barato usar una tecnología en lugar de reducir. Entonces usar una tecnología para parar los síntomas, ¿no? Y la geoingeniería además es como una especie de generar un mercado cautivo que nunca se termina, porque se siguen emitiendo gases, se sigue bajando los síntomas y entonces se sigue vendiendo la tecnología. O sea, entonces claro, es muy conveniente para los países que son grandes emisores y es un tipo de tecnología que cuyo origen es por un lado militar y por otro lado quienes principalmente la han impulsado son las empresas petroleras. Entonces eso mismo ya daría para tener grandes sospechas, digamos, con respecto a esta tecnología, pero lamentablemente se está discutiendo muy en serio. Nosotros hasta hace 4 o 5 años hablábamos de este tema y la gente pensaba que era algo completamente así de ciencia ficción. Sin embargo, está entrando por el lado de tecnologías para mantener la temperatura, ¿no?
Entonces, el otro tema que también desde la sociedad civil es un tema muy fuerte que está en disputa, es el tema, digamos, de bosques, porque por un lado, es parte, digamos, o sea, de lo que sería el paquete de cómo mantener la temperatura en 1.5 o en menos de 2 grados. Los bosques son fundamentales, igual que la agricultura y los suelos son fundamentales. El problema es que cuando se habla de eso, ¿de qué se habla? Entonces, por ejemplo, nosotros y muchos de la sociedad civil, las organizaciones campesinas, también las organizaciones indígenas y forestales, apoyamos y sabemos que los bosques son un factor fundamental para el control del cambio climático, pero eso tiene que hacerse en el cuidado de los bosques a partir de las condiciones de los pueblos y la gente que habita en los bosques, y no como transformando los bosques en una mercancía más, por un lado. Y por otro lado, porque existen en este momento enormes propuestas, por ejemplo, países como la India, es una enorme parte de su propuesta de contribución al cambio climático es los monocultivos de plantaciones de árboles, a los que se les ha puesto el nombre en inglés afforestation, que no sé si existe la traducción en español, pues es un término nuevo, porque no es ni reforestación ni forestación. Entonces es un término nuevo que es para plantar árboles en donde antes no había árboles. Y eso quiere decir que entonces hay una enorme disrupción del ecosistema, pero además las megaplantaciones de monocultivos de árboles tienen una cantidad de impactos sobre el agua, sobre el suelo, sobre los pueblos que viven ahí, del desplazamiento, etc. Bueno, y esto es una de las cosas que también se está promoviendo. Entonces también hay mucha preocupación en el tema de bosques, además del tema de comercialización y comercio de carbono, que ya venía desde los años anteriores con propuestas como REDD, ¿no? Hay un tema que a mí me parece importante en el tema de cambio climático, que lo planteó justamente la Fundación Bell en su trabajo que se llama la métrica del carbono, y a lo mejor es un título que no explica toda la trascendencia que tiene esto, que es decir, bueno, ¿por qué se está seleccionando el tema de cambio climático como uno de los grandes temas, que lo es, de impacto ambiental, y no se considera junto, por ejemplo, con los problemas que tiene a nivel de medio ambiente, muchos otros problemas, los problemas de la biodiversidad o los problemas del océano, en fin, hay una selección, ¿no?, de uno de los temas, cuando en realidad todo está entretejido, ¿no? Y eso tiene que ver con el establecimiento de una nueva mercancía, que es el carbono. O sea, entonces el carbono, no solamente el dióxido de carbono, digamos, ¿no? Entonces la emisión de gases de efecto invernadero. Se crea como una nueva moneda, esto es lo que plantea en el libro de la métrica del carbono, una nueva moneda de cambio, que es el carbono. Y eso hace que todo entonces empieza a reducir sobre el tema del clima. Por ejemplo, se dice, bueno, lo importante es mantener la temperatura en 1.5 y por eso vamos a usar geoingeniería para que baje la temperatura. Pero a lo mejor lo más importante no es bajar la temperatura, si no se puede, sino pensar qué otras medidas de fondo se pueden hacer que cumplen con muchas expectativas y muchas necesidades que tienen que ver también con medio ambiente, con justicia social, con la posibilidad de los pueblos indígenas, campesinos, de la mejor alimentación. O sea, que hay un conjunto de problemas que tenemos como humanidad en todo el planeta y que podríamos abarcarlos en una manera mucho más holística, ¿no? Y esto de seleccionar, digamos así, el cambio climático como el problema fundamental hace que justifique una serie de medidas, tanto de especulación a nivel de nuevos mercados, como de utilización de tecnologías muy nocivas, ¿no?